¿Sabías que Rusia es uno de los países con más multimillonarios del mundo? En 2025, 146 rusos figuraban en la lista de Forbes, con fortunas que envidiarían cualquier magnate occidental. Yates gigantes, mansiones doradas, rascacielos relucientes en Moscú y San Petersburgo. La tierra de los oligarcas brilla, y no poco. Pero, ¿y si te dijera que, al mismo tiempo, millones de rusos viven con lo justo? ¿Qué hay familias contando monedas para comprar pan, mientras el gobierno hace alarde de su poderío militar y su riqueza concentrada? ¿Te parece exagerado? Pues esa es la realidad. La Rusia de los palacios existe, pero también la de los sótanos. Y es esa Rusia la que Mundo Bello te va a mostrar hoy. Prepárate. Lo que viene a continuación puede desmontar todo lo que creías saber sobre la tierra de los zares y los cohetes. Número 1. La Rusia que el mundo conoce. Rusia es el tipo de país que desafía el mapa. Ocupa una parte colosal del planeta, atravesando Europa y Asia, cruzando 11 usos horarios y bordeando 14 países. Un territorio tan vasto que alberga volcanes activos, desiertos helados, bosques infinitos y ciudades modernas, todo al mismo tiempo. En la parte europea se encuentran las postales, Moscú y San Petersburgo exhiben palacios, ballets, museos e iglesias con cúpulas doradas. Rascacielos espejados comparten espacio con edificios históricos. En el extremo oriental, el paisaje es otro, bosques cerrados, ciudades olvidadas, ferrocarriles tan largos como el silencio. Y el frío. En Oymyakon, por ejemplo, el termómetro ha marcado 52 grados bajo cero, y la gente sigue viviendo. En la península de Kamchatka, los osos cazan salmones a los pies de los volcanes. En el sur, las estepas recuerdan los escenarios del oeste ruso. Así es Rusia, contrastes brutales conviviendo en un mismo territorio. Es la tierra del ballet, de la exploración espacial, de los clásicos de la literatura, pero también de los tanques, del gas natural y de la vigilancia estatal. Visto desde fuera, es fascinante. Un imperio de cultura, fuerza y tradiciones. Pero, ¿se traduce esta grandeza en calidad de vida para todos? Detrás de la poderosa fachada, existe una Rusia invisible. Una Rusia donde la gente se congela en las calles, donde los ancianos cuentan las monedas, donde el Estado está ausente o se convierte en un obstáculo. Y es esta Rusia la que el mundo casi nunca ve. Número 2. Historia. La pobreza en Rusia no es un fenómeno nuevo, viene de lejos, está arraigada en las raíces del país. En la época de los zares, la mayoría de la población vivía como siervos, atados a las tierras de los nobles. Labraban la tierra de otros, dormían en casas de madera y apenas tenían que comer. Cuando se abolió la servidumbre, en 1861, poco cambió, los antiguos siervos seguían siendo pobres, ahora como campesinos libres, endeudados y sin tierra suficiente. La revolución de 1917 intentó cambiar eso. El régimen soviético prometía igualdad, vivienda, educación y empleo. Y, de hecho, logró algunas victorias, industrializó el país, erradicó el analfabetismo y garantizó lo básico para todos. Pero también hubo un alto precio, represión, hambrunas gigantescas, guerras y décadas de escasez. Había un dicho, en la Unión Soviética, nadie moría de hambre, pero pocos vivían bien. Luego llegó 1991. La caída de la Unión Soviética trajo un cambio brutal. La economía se derrumbó, cerraron fábricas y el desempleo se disparó. En los años 90, un tercio de la población cayó en la pobreza. Los jubilados vendían ollas en las aceras para comprar pan. Al mismo tiempo, surgieron los oligarcas, un puñado de multimillonarios en medio del caos. Y su realidad es así que es diferente a todo. En la década de 2000, la economía respiró con Putin y el petróleo en alza. Pero la desigualdad nunca desapareció. Y con las nuevas sanciones, la pandemia y la guerra, la pobreza volvió a crecer. En Rusia, nunca desaparece del todo. Solo cambia de ropa. Número 3. Riqueza frente a pobreza.
Oficialmente, poco más del 9% de la población rusa vive por debajo del umbral de la pobreza. Eso supondría unos 14 millones de personas. Pero hay un detalle, el gobierno considera pobre a quien vive con menos de 15.000 rublos al mes, algo así como 800 reales. Es decir, si ganas 900, ya estás fuera de las estadísticas. Pero sigues siendo pobre. Muy pobre. En la práctica, la realidad es mucho más dura. Las encuestas muestran que 1 de cada 4 hogares en Rusia tiene dificultades incluso para comprar comida. Literalmente. Y casi la mitad de la población vive al límite, paga la comida y la ropa básica, pero no puede permitirse comprar un frigorífico nuevo, unas zapatillas de calidad o un móvil decente. Cualquier gasto inesperado, un medicamento, una factura atrasada, se convierte en una pesadilla. Mientras tanto, en la cima de la pirámide, el país bate récords de multimillonarios. A pesar de la guerra, la pandemia y las sanciones internacionales, los superricos rusos se han hecho aún más ricos. Se trata de una élite intocable, blindada, rodeada de altos muros, guardias de seguridad privados y cifras indecentes. En 2024, Rusia alcanzó el mayor número de multimillonarios de su historia. La desigualdad también tiene código postal. En Moscú, la vida late con lujo, infraestructura y centros comerciales relucientes. Pero en regiones como Tuva o Buriatia, en Siberia, la realidad es desoladora, pobreza extrema, deudas impagables e historias de personas que se plantean vender partes de su propio cuerpo para sobrevivir. Incluso en las grandes ciudades, basta con salir del centro para ver la verdad. Bloques soviéticos derruidos, calles llenas de baches y trabajadores que, aunque tienen empleo, siguen siendo pobres. Porteros, enfermeras, conductores, profesores. Tienen placa, pero no tienen estabilidad. Tienen salario, pero no pueden vivir con dignidad. En la Rusia actual, tener un empleo no significa comodidad. Y estar fuera de la línea de la miseria no significa que mañana vas a poder comer. Número 4. Vivienda. En Rusia no se ven favelas como en América Latina o África, pero eso no significa que todo el mundo viva bien. La crisis de la vivienda allí tiene otras caras, más silenciosas y frías. Y todo comienza con los viejos bloques soviéticos, las famosas Khrushchevkas. Miles de familias siguen viviendo en estos edificios de hormigón prefabricado, construidos apresuradamente en los años 50 y 60. Hoy en día, muchos se están cayendo a pedazos. Ascensores que no funcionan desde hace años, tuberías reventadas, moho que sube por las paredes y calefacción central que falla en pleno invierno siberiano. ¿Renovar? Solo por cuenta propia. Pero, ¿cómo va a renovar quien apenas tiene para comprar pan? Quienes no han heredado nada de aquellos tiempos dependen del alquiler. Y ahí surge otro problema, los precios. En Moscú, alquilar una habitación minúscula se lleva casi todo el sueldo. Hay mucha gente que vive con hijos pequeños en estudios de 20 metros cuadrados, compartiendo baño y cocina con desconocidos. 3 generaciones apretujadas en un apartamento de 2 habitaciones es más habitual de lo que parece. ¿Salir de la casa de los padres? Solo si es para dormir en la sala de la suegra. En el interior, la realidad cambia, pero no mejora. Casas antiguas, hechas de madera o ladrillo, sin saneamiento básico. Muchas ni siquiera tienen baño interno, usan letrinas externas, incluso en regiones donde el termómetro marca 30 grados bajo cero. Calefacción con leña o carbón, electricidad inestable, techos que se derrumban con el peso de la nieve. Y cuando una de estas casas se incendia, lo que ocurre con frecuencia debido a los calefactores improvisados, la familia lo pierde todo. Y no tiene a dónde ir. En las ciudades industriales que quebraron tras el colapso de la Unión Soviética, surgieron barrios fantasmas. Edificios abandonados, ventanas rotas, escaleras derruidas. Los que se quedaron viven en bloques semidesocupados, sin mantenimiento, donde el miedo y el silencio conviven. Y en los grandes centros existe una pobreza invisible, ocupaciones informales en sótanos, galpones condenados y huecos de escaleras. Gente que tiene techo, pero no tiene un verdadero hogar. Y lo peor, el Estado lo sabe.
pero reacciona lentamente. Hay programas para demoler las Khrushchevkas y reubicar a las familias, pero el ritmo es demasiado lento. Mientras tanto, miles de personas viven entre grietas, goteras y promesas incumplidas. Sí, Rusia tiene grandes palacios. Pero también hay gente que, en pleno siglo XXI, todavía tiene que salir al frío de la madrugada para ir al baño en el patio. Y aún hay más. Créanme. Número 5. Personas sin hogar. Ser persona sin hogar ya es difícil en cualquier lugar. Pero en Rusia es casi una sentencia de muerte. Imagínese pasar el invierno en Moscú o San Petersburgo sin un techo. Con temperaturas que alcanzan los 20 grados bajo cero, dormir en la calle se convierte en una cuestión de supervivencia y muchos no lo consiguen. Oficialmente, el gobierno ruso afirma que hay alrededor de 60.000 personas sin hogar en todo el país. Pero esta cifra no incluye a quienes duermen en albergues, en casas abandonadas o con conocidos. Las estimaciones no oficiales sugieren que hay hasta 5 millones de personas que viven sin una vivienda adecuada. En San Petersburgo, las ONG señalan que hay entre 50 y 60.000 personas en situación de calle, mientras que el gobierno solo reconoce 2.000. En Moscú, la cifra real puede superar los 100.000. Y la realidad es brutal: sótanos, túneles de calefacción, metros y estructuras abandonadas se convierten en refugios, pero muchos mueren congelados de todos modos. La mayoría son víctimas del colapso de los años 90, desempleados crónicos, exconvictos o migrantes sin apoyo. También hay ancianos, mujeres e incluso madres con hijos. ONG como Nocheska ofrecen sopa caliente, ropa y camas de emergencia. Pero no es suficiente. ¿Lo más impactante? Hay informes de personas sin hogar que son llevadas a la fuerza en furgonetas del gobierno y reclutadas para el frente de guerra en Ucrania. Sin elección. Sin vuelta atrás. Número 6. ¿Quiénes son los más afectados? Después de ver la precariedad de las viviendas o la lucha de quienes no tienen un techo bajo el que cobijarse, la siguiente pregunta es inevitable: ¿quiénes son, al fin y al cabo, los más afectados por todo esto? En Rusia, la pobreza tiene rostro y, por desgracia, casi siempre es el mismo, el de los olvidados. Empecemos por los ancianos. En pueblos remotos, sin hijos cerca, muchos viven con pensiones que apenas cubren lo básico. La comida proviene de la huerta del patio. La calefacción, de la leña que cortan con sus propias manos. Y los medicamentos, solo si sobra algo. Afrontar el invierno así no es vida, es resistencia. Las familias numerosas también sufren. Tener 3 o más hijos es, a menudo, sinónimo de miseria. El capital maternidad ayuda, pero no resuelve. Los niños van al colegio sin uniforme, sin material y, a veces, sin haber comido. Luego están los trabajadores pobres. Sí, personas con empleo, con contrato, que aún así no logran salir del atolladero. Ganan lo mínimo, lo gastan todo en facturas y comida. Y viven con miedo a que llegue fin de mes. Las madres solteras luchan solas. Sin guarderías públicas, muchas ni siquiera pueden salir a trabajar. La pensión alimenticia, cuando existe, es ridícula. También están las minorías étnicas, como los indígenas de Siberia y las poblaciones del Cáucaso. Aislados, sin acceso a servicios, viven en ciclos de pobreza crónica. Y los discapacitados, casi invisibles, sobreviven con pensiones simbólicas y sin inclusión alguna. Al final, todos comparten la misma sensación, que el Estado les ha dado la espalda. Son millones y siguen esperando un país que los vea. Número 7. Prejuicio e invisibilidad de los pobres. Además de la falta de dinero, quizás lo que más pesa en la vida de los pobres en Rusia es vivir con el peso de la vergüenza. Allí, como en muchos lugares, la pobreza no se ve como un problema social, sino como un fracaso personal. Si estás en la calle, es por pereza. Si pasas necesidades, es porque tomaste malas decisiones. La lógica de la culpa se pega fácilmente y duele profundamente. Los sin techo son los que más sienten este estigma. Llamados peyorativamente,
BOMS, un acrónimo ruso que se ha convertido en sinónimo de vagabundo, son tratados como desechables. Mucha gente cruza la calle al verlos, como si fueran contagiosos. La policía, en lugar de protegerlos, suele actuar con brutalidad, barriendo a estas personas de los centros urbanos como si fueran basura. Y el prejuicio no se detiene ahí. Los niños pobres sufren acoso escolar por no tener ropa nueva o un teléfono móvil. Las familias evitan hablar de su propia situación, prefieren ocultarla, callar, fingir normalidad, por miedo a ser señaladas. Admitir que se necesita ayuda es casi un tabú. Es como si el simple hecho de ser pobre fuera una vergüenza que hay que ocultar. Dentro de las grandes ciudades, quienes vienen del interior o de repúblicas periféricas se enfrentan a otra capa de prejuicios. Es la mirada torcida contra el caipira, contra el migrante interno, contra quien intenta ganarse la vida en Moscú y solo encuentra más barreras. Existe una división invisible entre los de dentro y los de fuera, que se refuerza con chistes, rechazo y discriminación. Los medios de comunicación estatales rara vez muestran esta realidad. Al contrario, cuando alguien intenta exponer la miseria, es silenciado. Se eliminan vídeos, se censura a los periodistas. Hablar de pobreza se ha convertido casi en un acto de rebeldía. Hay una frase que lo resume todo: en Rusia no se quiere a los pobres, se avergüenza de ellos. Y este silencio colectivo tiene un alto precio. Mucha gente sufre en silencio, se hunde en las adicciones o simplemente se rinde. Porque cuando ser pobre significa también ser invisible, el abandono es aún más cruel. Y lo peor es que, a menudo, este abandono está institucionalizado. Número 8. Las políticas públicas y lo que hace, o no hace, el gobierno. Ante tanta pobreza, la pregunta que no se puede evitar es, ¿qué hace el gobierno ruso por estas personas? La respuesta es, algo, pero casi nunca lo suficiente. Rusia aún tiene una estructura social heredada de la era soviética. Existe la jubilación, el seguro de desempleo, las ayudas a las familias con hijos y el acceso gratuito a la sanidad y la educación, al menos sobre el papel. En 2018, el propio Putin anunció un objetivo ambicioso: reducir la pobreza a la mitad para 2024. Pero llegaron la pandemia, las sanciones, la guerra y la caída de los ingresos. ¿El resultado? El objetivo se pospuso hasta 2030. La realidad golpeó más fuerte que la promesa. De hecho, hubo algunos avances. Se reajustó el salario mínimo. Se ampliaron los programas de transferencia de ingresos. Algunas regiones crearon sus propios subsidios. Las familias con hijos pequeños reciben cantidades mensuales y existe una bonificación por nacimiento, el llamado capital maternidad. Pero, en la práctica, el sistema es defectuoso. Burocrático, mal divulgado y con requisitos que excluyen precisamente a los más vulnerables, personas sin hogar, migrantes internos, quienes viven en zonas rurales aisladas o han perdido sus documentos. Si no tienes domicilio fijo o la documentación en regla, ni siquiera vale la pena intentarlo. La cantidad tampoco es suficiente. La pensión mínima apenas cubre el gas para cocinar. La ayuda para los niños da para comprar leche para un mes. Y los reajustes no siguen el ritmo real de la inflación, especialmente en los alimentos. Al final, las familias siguen sobreviviendo con lo básico, y eso con mucho. También hay un problema estructural: la corrupción. Los recursos que podrían financiar hospitales, escuelas o viviendas terminan desviados en negocios turbios. Un ejemplo emblemático es el famoso Palacio de Putin en el Mar Negro, que habría sido construido con fondos públicos. Mientras tanto, los centros de salud del interior funcionan sin agua corriente. ¿Y cuándo la pobreza amenaza con hacerse demasiado visible? El Estado se encarga de ocultarla. Se censuran los reportajes, se reevalúan los datos, se eliminan los vídeos. En lugar de afrontar el problema, prefieren mostrar la pobreza en Estados Unidos. ¿Qué queda? ONG, iglesias y vecinos que intentan tapar el agujero que el gobierno finge no ver. Y así cerramos otra jornada, esta vez entre bastidores en Rusia, un gigante que, tras su poderosa fachada, esconde profundas heridas sociales. Ahora cuéntanos,
qué es lo que más te ha sorprendido. Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber qué te ha parecido esta cara menos conocida de uno de los países más influyentes y contradictorios del mundo. Si te gusta explorar historias que pocos cuentan y realidades ocultas, quédate con nosotros en Mundo Bello. Todavía tenemos muchos destinos fascinantes y verdades inesperadas por descubrir juntos. Porque el mundo no está hecho solo de postales, está hecho de esas historias humanas que desafían las expectativas. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta la próxima aventura.